y hoy mi grupo y yo les venimos a presentar la historia de la neuropsicología. Las integrantes son Daniela Calle Vicencio, María Isabel González Lacotera Chamuchumbi, quien les habla, Vanessa Ángela González Burga, Cecilia Padilla Chávez y Sheila Dayana Tobar Orihuela. Hoy les presentaremos la línea del tiempo sobre la historia de la neuropsicología. Para empezar, la neuropsicología tiene su nacimiento a través de diferentes trabajos de psicólogos y médicos entre el siglo XIX y XX. Para comenzar esta historia, encontramos a Paul Pierre Broca, quien fue un famoso antropólogo y médico francés. Fue famoso por darnos a conocer el Centro del Lenguaje en 1864, lo que hoy en la actualidad conocemos como el área de Broca, que es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. El área de Broca está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, y este descubrimiento fue muy importante para la clasificación de un síndrome neuropsicológico que es conocido como afasia. Profesor y compañeros, me presento, soy la alumna Cecilia Padilla y hoy les hablaré de esta línea de tiempo sobre el siglo XX. Como breve introducción hablaré sobre Alexander Luria, que nació en 1902 y murió en 1977. Fue un neuropsicólogo y médico ruso de origen judío, discípulo de Lev Vygotsky, y fue fundador de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología. Unos años después, a principios del siglo XX, Luria, en su afán de continuar con sus estudios sobre perfeccionar sus técnicas acerca de las personas que tuvieron lesiones en el sistema nervioso central, crea una batería de prueba psicológica, la cual consta de 14 escalas que identifican las afecciones que pudieron haberse visto comprometidas en el proceso cognitivo, las cuales pueden ser el desarrollo de la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo, la praxis y funciones ejecutoras, entre otras. Previo a su uso se realizaron pruebas en animales, el cual tuvo éxito y se fue avanzando a una escala más, en donde se reafirmó con eficacia con los heridos en la Segunda Guerra Mundial. Esta batería fue desarrollada tiempo después por Charles J. Golding y fue un descubrimiento que ayudó a la detección y a medir la gravedad de los daños en las zonas lesionadas. Eso sería todo. Doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con esta breve línea del tiempo, vamos a hablar un poco de la rehabilitación neurológica en el siglo X. Esta se da con la necesidad de identificar las alteraciones ocasionadas por el daño cerebral en las guerras, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y posguerra también. Lo vamos a dividir en 3 periodos: el constitutivo, el de expansión y finalmente el de consolidación. El constitutivo resalta Ivory Franz, quien aplica la reeducación de los trastornos del lenguaje, trabajando de la perspectiva de la repetición y la práctica. Ya en 1914 se crea el primer centro rehabilitador bajo la dirección del neurólogo Walter Popelker. ¿Sí? Aquí también destacan los programas desarrollados para la rehabilitación de soldados con lesiones cerebrales a cargo de Kurt Goldstein. Ya en el periodo de expansión, que se da en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, se da el tratamiento de soldados con lesiones cerebrales también. Los 2 profesionales que más resaltan en esta etapa son los psicólogos Louis Uranis y Joseph Wetman, quienes trabajaron con soldados que tenían alteraciones del lenguaje. Para continuando, seguimos con el periodo de consolidación. Este periodo se da entre las décadas 60 y 70 aproximadamente, ¿sí? Quienes resaltan aquí son Leonard Diller. Él crea un programa de rehabilitación para pacientes civiles. Diller y su equipo articulan un programa de intervención donde la observación clínica impulsa los protocolos de intervención e investigación. Posteriormente, Ben Desai contribuye con el análisis y el tratamiento de los trastornos de la autoconciencia, con la finalidad de mejorar la capacidad funcional, ayudando a las personas con déficits neurológicos a recuperar el sentido de su vida. Muchas gracias.
una nueva rama llamada neuropsicología. La neuropsicología es el estudio de las relaciones de la función cerebral y la conducta humana. Nosotros, al hablar de neuropsicología, tendremos que hablar sobre uno de los principales pioneros, el cual es Franz Joseph Gall. Franz Joseph Gall nació en el año 1758 en Alemania. Era el segundo de 12 hermanos. A Franz desde muy pequeño le interesó el comportamiento y la anatomía humana. En el año 1802 nos habla sobre la localización de las diferentes personalidades del ser humano con su teoría de la frenología, que es una antigua teoría que afirma la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose solamente en el hecho de la forma del cráneo y las facciones. Luego tenemos a Karl Wernicke. Karl Wernicke nació en el año 1848, nacido también en Alemania, es neurólogo y psiquiatra. Él describió en el año 1874 el síndrome de afásica, que más tarde se denominaría afasia sensorial, caracterizado por la imposibilidad para comprender el significado del lenguaje hablado o escrito. Wernicke encontró que la localización de la lesión responsable de la afasia sensorial se debe a una lesión del lóbulo. La afasia de Wernicke es prácticamente lo contrario de la afasia de Broca, donde en la afasia de Wernicke tienes el habla fluida, la poca repetición, buena sintaxis, buena gramática, palabras inapropiadas, no conscientes de sus erróneos y mala comprensión. Gracias. Hablarles sobre la neuropsicología dinámica integral, el nuevo enfoque de la neuropsicología. Alexander Luria es considerado como el padre de la neuropsicología actual, ya que perfeccionó los estudios de Vygotsky. Luria es capaz de involucrar tanto los principios de la neuropsicología clásica como la cognitiva. Básicamente hablando, la neuropsicología estudia el cerebro y la conducta humana. Vamos a ver las lesiones cerebrales, ya que pueden ser psicológicas, cognitivas, emocionales y del comportamiento. Por lo tanto, es importante decir que los profesionales de educación, ya sean los maestros, los psicólogos, pedagogos, etcétera, y padres de familia, consideren que es importante el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento, probablemente ya que afectan al manifiesto del entorno del proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente se da a niños, adolescentes y adultos. Vemos que el trabajo de investigación de Luria nos fue muy importante, ya que la anamnesis es básico para la neuropsicología. En conclusión, sin lugar a duda, la neuropsicología es una ciencia fundamental para todo psicólogo clínico, organizacional, ya que vamos a entender el origen de las cosas, pero más para el clínico en los trastornos que afectan al ser humano, ya que percuten directamente en el comportamiento. Más o menos la neuropsicología tiende a la relación con el cerebro por los procesos mentales, emocionales y de conducta, en los ámbitos de evaluación, rehabilitación, prevención, investigación y orientación. Gracias.